Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a El Recetario, el podcast del Mister. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, pues hoy tenemos un invitado muy especial. Estamos aquí en la Ciudad de México y está con nosotros Daniel Saga, que es economista en jefe de Deloitte Spanish América Latina. ¿Cómo estás, Daniel? Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No, con muchísimo gusto. Muy contentos de poder estar compartiendo un estudio que acabamos de publicar hace muy poquito y que, bueno, creo que hay mucho interés porque, bueno, falta muy poquito para este tema, pero no me quiero adelantar. Daniel, cuéntanos primero un poquito sobre tu historia, quién eres. Siempre nos gusta conocer un poco a los entrevistados. Nos escucha mucha gente de industria deportiva y seguramente has estado en contacto con muchos de ellos, y ahora con el Mundial vienen los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Tiene la Deloitte una relación con el COI. Cuéntanos un poquito quién eres, qué has hecho, cómo has llegado a ser aquí economista en jefe. Sí, muchísimas gracias. Les comento, yo soy nacido en Argentina, ya me vine a México hace como 20 años más o menos. Ya. Y bueno, y en los últimos 20 años he trabajado por distintos lugares dentro del país, también estuve estudiando varios años afuera. Totalmente dentro de la carrera de economía, pero siempre un gran aficionado de los deportes, así que muy contento de poder estar haciendo este tipo de estudios. Bueno, en América Latina el deporte, como tú lo sabes, en Argentina, en México, en Brasil, en toda América Latina es demasiado pasional, ¿no? No es tan... Es un fenómeno distinto, creo, que como se vive en otras partes del mundo, ¿no? Sí, no, totalmente. Es muy pasional y dentro de mi otra pasión, que es la economía, me gusta mucho poder tratar de aterrizar estos grandes fenómenos, que hay tantas emociones, a números, ¿no? ¿Y qué nos dicen los números? Porque al final esos números pueden ayudar a entender si hay que hacer políticas públicas enfocadas a mejorar nuestro bienestar como país, ¿no? Entonces, por eso es el costado donde le quisimos aterrizar este estudio sobre la Copa del Mundo. Justo este es como el motivo que nos tiene aquí, ¿no? El estudio Prepárate para el Mundial, nuevas oportunidades para los negocios, que realizaron y que publicaron recientemente y que hicieron la presentación hace algunas semanas. Y me gustaría iniciar la conversación, Daniel, un poco poniendo en contexto de por qué es una gran oportunidad para un país recibir la Copa del Mundo, entendiendo que ha habido muchas críticas años anteriores en términos de es que es mucho gasto. Claro, aquí no hay eso, ¿no? Creo que tanto Estados Unidos, Canadá y México ya tenían la infraestructura, pero siempre es como de mucho debate, ¿no? Y más se habla más de los riesgos, pero me parece que hoy día la Copa del 2026 va a tener muchas oportunidades. ¿Qué pasa en México en ese contexto? Sí, obviamente hay mucha inversión que tiene que hacer el país, ¿no? Y ahí creo que el desafío es cómo convertir esa inversión en oportunidades de largo plazo para el país, ¿no? Y que en otros Juegos Olímpicos o Mundiales hemos escuchado de inversiones, no sé, en metros, que quizá después, y bueno, ¿qué impacto tiene? ¿Cuánta gente la va a usar en el futuro, ¿no? En algunos países en donde estuve en los últimos años. Sin embargo, yo creo que, y como lo demuestra el estudio, sí tiene un impacto, al menos este año va a ser bastante fuerte, y no me quiero adelantar, después lo vamos a ver. Sí. Sin embargo, creo que el gran desafío es cómo convertir esto en un impacto de largo plazo, ¿no? Y realmente sí ha habido muchas obras en infraestructura que estamos viendo en los aeropuertos, en el metro, en las calles. Pero además de eso, el impacto no se mide solamente por esas obras de infraestructura, sino por varias otras cosas que después voy a estar mencionando, ¿no? Pero sí creo que es una gran oportunidad para capitalizar toda esta inversión y dinero que va a llegar a la economía este año. Y es interesante porque, bueno, al menos la sociedad mexicana, siempre que hay estos eventos, me parece que es una oportunidad también para los negocios, ¿no? El consumo. Pero además no es solo sacar una prenda, sino yo creo que ahí va muy pegado el tema emocional, ¿no? Los mexicanos y el deporte que más nos apasiona, como los argentinos, pues es el fútbol. Y para nosotros la Copa del Mundo, recibirla en casa, probablemente muchos, a lo mejor ya no veremos una cuarta edición de Copa del Mundo en México. Va a tardar muchísimo. ¿Cómo crees que se comporte todo este tema el consumidor mexicano ante esta oportunidad? Hablaban en el estudio
sobre eso. ¿Qué me puedes compartir? Sí, como que a grandes rasgos, nosotros donde vemos el impacto principal, como les decía, va a haber y ya está habiendo mucha inversión en infraestructura, Sí. pero el principal impacto vamos a hacer nosotros consumiendo en los restaurantes, en los pubs, yendo a los fanfest, que después podemos hablar. Invitando a nuestros amigos y familiares a ver los partidos. Eso, imagínense que el impacto es muy, muy grande, mucho más de mismo lo que se va a gastar o lo que se está gastando hoy en día en el aeropuerto, ¿no? Yeah. Entonces sí, ahí la parte emocional juega un papel muy fuerte y creo que la gran mayoría de todos nosotros lo vivimos. Yo personalmente lo vivo mucho también y lo disfruto mucho. Entonces en esos momentos de disfrute y de emoción, el gasto es algo mucho más allá de lo racional, ¿no? Entonces, ahí es el punto de cómo los negocios pueden capitalizar eso. Y hay algo que el otro día hablábamos en el evento que creo que está muy interesante, es tanto nosotros como consumidores, como los negocios, como las empresas, cómo podemos hacer esto para demostrarle al turismo que va a venir de que México es una gran opción de largo plazo. Y creo que eso es algo muy relevante, ¿no? Porque por el lado de las empresas, es decir, no me voy a aprovechar del que viene de afuera a cobrarle 5 veces más, o del lado de nosotros, los que vivimos en el país, cómo podemos de alguna forma acoger a la gente de afuera. Todo eso demuestra la experiencia país que nosotros podemos demostrar a el de afuera, ¿no? Entonces, y no solamente al de afuera, también al turismo nacional, ¿no? Claro. Entonces creo que eso es muy relevante. Y hablas, ahí me parece que es un componente importante como la responsabilidad de los negocios, de los que ofertan opciones turísticas en decir, bueno, sí es una oportunidad, ahora mismo a lo mejor para monetizarme, yo como negocio, pero sobre todo en el largo plazo es de no puedo poner mis servicios 5 veces más caros, 7 veces, porque al final eso va a ir en contra mía en el mediano y largo plazo. Puedo que gane en ese momento esos 7 veces más, pero el problema va a venir, es decir, pues yo ya no vuelvo, es más caro, no equivale el costo que me estás vendiendo al servicio que me estás dando. Totalmente. Háblame un poquito sobre esa responsabilidad que deben de tener estas otras industrias, ¿no? Hoteles, restaurantes, bares, tienditas. Recordemos, y después quizá podemos puntualizar sobre eso, nosotros estamos estimando más o menos como un caudal de 800,000 turistas que que estarían en el país atendiendo el mundial, es decir, tratando de ir a los partidos, ¿no? De los cuales la mayoría de esos iría a los partidos. Pero esas 800,000 personas, más o menos 300,000 serían extranjeros. El resto vamos a ser algunos de nosotros que nos moveríamos del lugar para ver o con nuestros familiares o para irnos a Monterrey a algún partido o a Guadalajara. Entonces, ahí de nuevo está nuestra corresponsabilidad de poder llevar de la mejor manera posible esta situación en momentos donde, imagínense que, por ejemplo, acá en Ciudad de México hay muchísimo tráfico, ¿no? ¿Cómo va a ser esas 5 semanas acá? Y como anécdota, me contaba el otro día una persona, me decía, ¿y cómo va a ser el transporte? ¿Cómo nos vamos a transportar? Digamos, si va a haber mucho tráfico, decimos, bueno, vamos a buscar taxi o algún método con el celular, digamos, para poder viajar. Imagínense las tarifas, cuánto pueden subir. Claro. Entonces, ahí lo que diría es que las empresas también sean responsables y no poner precios excesivos, porque de esos turistas, recuerden, pocos van a ser extranjeros, el resto van a ser muchos nacionales y muchos de nosotros moviéndonos o al FanFest o con nuestros amigos, y que nos pongan tarifas 5 veces más, 3 veces más, y después es un daño hacia la marca, ¿no? Claro, de esa empresa. Totalmente. Los FanFest creo que para el 2026 va a ser como su momento más importante. Tuve la posibilidad de estar en Alemania, que es cuando se inaugura ese concepto, que muchos llegábamos y veíamos una pantallota y se acabó, era nada más eso, ¿no? Y no entendíamos bien como qué era eso del FanFest. Hoy ya es una gran oportunidad, porque también es una oportunidad de negocios para las marcas oficiales que van a estar ahí, pero también posiblemente a 2 o 3 kilómetros, porque no va a poder ser antes por las reglas de FIFA,
pero van a estar aquellos negocios que están a 3, a 2 kilómetros. Es una gran oportunidad, ¿no? Los FanFest que se ha hablado creo que poco, pero pues es donde va a estar pues más personas, ¿no? Porque en el estadio no pueden estar, hablabas de los 800,000, pues no van a estar 800,000 dentro de los estadios, ¿no? ¿Qué comentario, qué balance hacen ustedes en el estudio sobre los FIFA FanFest? Y la verdad que la oportunidad ahí es muy grande. Sí, ya no me acuerdo justo el dato, pero según yo, como van a ser 13 partidos en México y según la capacidad, podíamos llegar más o menos a esas 800,000 personas. No me acuerdo justo cuánto daba. Sin embargo, en el FanFest estamos estimando, con base en lo que vimos en otros países, en otros mundiales, y la capacidad que hay acá para los 39 días, podrían llegar como a 4 millones de personas. Sí. Entonces, si en el estadio podrían entrar como unas 800, comparado contra 4 millones, realmente hay mucha diferencia. Totalmente. Y aparte sabemos que no todos vamos a poder ir a los partidos, de hecho la gran minoría vamos a poder ir, entonces al menos poder ir al FanFest para poder ver los partidos del equipo de uno, y va a ser algo muy bonito para poder compartir con los familiares, ¿no? Entonces todo ese consumo que se va a dar dentro y fuera, en todas las calles aledañas, y va a ser muy fuerte. Ahora bien, después podría ser qué tipo de consumo, ¿no? ¿Qué tipo de productos se van a consumir? Y ahí lo que veíamos en el estudio para la parte de retail, por ejemplo, es que, lo que más se gastaría sería en gastronomía, ¿sí? Porque seríamos nosotros en los restaurantes o comprando en las tiendas de... Sí, oficiales del FanFest, ¿no? Ahí. Exacto. O en el supermercado, para invitar a nuestros amigos a poder verlo en la casa, ¿no? Ese es el principal gasto con alojamiento. Pero después, sí, el que viene de afuera y, hace mucho calor, me tengo que comprar ropa un poquito... más liviana. Más liviana, más cómoda. De hecho, lo que se vio en el Mundial de Rusia es que ahí pasó lo contrario. Hacía mucho frío y la gente no fue preparada y tuvieron que comprar mucha ropa para poder estar... para poder estar abrigados, ¿no? Acá puede pasar lo contrario, porque va a ser pleno verano, ¿no? Entonces, es una gran oportunidad, pero de nuevo es cómo capitalizar eso, cómo estar preparado para esas semanas y desde cuánto antes. De hecho, ahora estamos en febrero, faltan todavía algunos meses, deben faltar, no sé, como 110 días, algo así, o un poquito más de 100 días, creo. Sí. Realmente es quien no se preparó bien, ya es más que momento de hacerlo, porque van a haber muchos problemas logísticos de último momento. Totalmente. ¿Con cuánto tiempo de anticipación te tienes que preparar para esos días? Y de hecho van a ser picos diarios, ¿no? De, hoy va a venir los próximos 3 días va a venir de este país que consumen esto. ¿Cómo puedo atraer a esa gente? ¿Cómo se puede blindar? Entiendo que hay cosas externas dentro de un país que salen de la agenda del día a día, pero bueno, siempre puede presentarse problemas económicos, sociales, políticos. ¿Cuál es esta mejor manera de blindarse, las sedes, el país en general, para tratar de evitar los riesgos, ¿no? Al final del día, un mega evento lo vimos en Atlanta 96, que hubo atentado, en los Juegos Olímpicos del 74, perdón, no, los de Múnich del 72, sí, pero el Mundial en Alemania fue en 74. Pero bueno, ha habido problemas, que son crisis que salen, ¿no? ¿Cómo blindar eso? ¿Cómo es un tema importante? Sí, exacto, y creo que es muy difícil, ¿no? Sí. Dado que, al menos hablando de Ciudad de México, ¿no? Porque creo que es donde también obviamente sabemos que en Monterrey y en Guadalajara va a haber un buen impacto y eso está en el estudio, que lo van a poder ver, pero donde hay más caos vial, que es como en la Ciudad de México, creo que es importante, es decir, mucha presencia para el turista, tanto extranjero como nacional, de seguridad, digamos, sentirse seguros, sentir de que se están moviendo, que las vialidades más o menos hay un flujo aceptable para la cantidad de gente que va a haber. Creo que esa marca país va a ser muy importante. Blindarse y es muy difícil, ¿no? Pero sí que haya mucha preparación y que se note a los ojos de los usuarios de esa seguridad.
va a ser muy importante, pero y también para nosotros mismos, para los que vivimos en el país y que queremos estar no solamente seguros, sino sentir que te puedes mover de una forma más o menos amable en un momento con tanta gente en todos lados, ¿no? Pero sí, el blindarse va a ser difícil, pero creo que también como política pública, como gobierno, tienen que estar muy preparados el día a día para poder demostrar que México sí puede recibir a más gente y todas las oportunidades como país que damos, ¿no? Claro. Aparte de toda la parte turística y de playas y todo eso que no está acá en la ciudad, ¿no? Claro. Los megaeventos deportivos yo creo que en los últimos 25 años siempre han estado más bajo la lupa, ¿no? Sobre todo por el tema de las inversiones, ¿no? De los elefantes blancos. Yo me acuerdo mucho que me sorprendió el caso de Atenas 2004, que años después el primer ministro, cuando declara en bancarrota a Grecia, dice que uno de los motivos fue el gasto excesivo en los Juegos Olímpicos de Atenas. Y ya habían pasado casi una década, ¿no? Y que eso había hecho esto, ¿no? ¿Cómo generar un ambiente propicio para un mundial sostenible a mediano y a largo plazo? Eso creo que se ha vuelto fundamental, sobre todo pues yo creo para cualquier país, sea de primer mundo, de desarrollo, etcétera, ¿no? ¿Cómo trabajar esa parte del postmundial? Sí, creo que, no sé si lo ibas a comentar después, igual puedo ir adelantando eso. En el estudio también al final nosotros estamos demostrando, más que demostrando, hicimos un análisis del 2002, del Mundial 2002 a la fecha, sí, y nos fijamos en los años posteriores de los mundiales, cuánto aumentó el turismo en comparación con los años previos del Mundial, ¿no? Y sí vimos un aumento casi del 25% acumulado en los siguientes 3 años en cada una de esas sedes, ¿no? Entonces, si México aprovecha bien esta oportunidad, sí podría haber un aumento considerable en el turismo en los próximos años. Estoy haciendo últimamente un paralelismo que me parece interesante entre el Mundial y el nearshoring en México. El nearshoring era toda esta inversión que iba a venir derivado de la mayor compenetración de Estados Unidos y México, sí, especialmente desde el 2017, y que la verdad que no han llegado ese gran caudal de inversiones como se esperaba, ¿no? Entonces yo creo que acá es aterrizar eso más allá de como los $3.000 millones que entrarían este año, es cómo podemos capitalizar para los próximos años que sí entre más turismo y que realmente México demuestre estas capacidades que tiene desde este año, ¿no? Entonces, para esta parte, digamos, sostenible que entre en el tiempo, yo me preguntaría también como gobierno, ¿qué estamos haciendo de las inversiones? Por ejemplo, vimos los aeropuertos, ¿no? Sí, sí están mucho más bonitos. Sí se ve que creo que es una puerta de entrada al país que está demostrando, digamos, que sí se está modernizando. Eso creo que es algo importante. Sin embargo, el resto de inversiones que se han hecho en metros, en vialidades, creo que sería recomendable que analicemos cuánto eso puede tener impacto a largo plazo o se hizo ahora para que quede bonito para el turismo a mitad de año y que no sea algo sostenible en el tiempo, ¿no? Claro. Entonces creo que eso como gobierno y como sector civil nos tenemos que preguntar y también presionar para poder capitalizar eso a largo plazo, ¿no? Porque sí, no quiero entrar en el debate de cada una de las reformas que se hicieron en la infraestructura, si va a ser algo a largo plazo, con impacto a largo plazo o no. Hay, por lo menos desde mi punto de vista muy personal, hay algunas que se ven, digamos, que he visto en la Ciudad de México, que realmente no se ve que esté teniendo uso, entonces decís, esto no va a ser sostenible en el tiempo, ¿no? Claro. Pero sí, creo que habría que canalizarlo por eso, tanto sociedad civil como empresas y como gobierno, como todos de forma alineada podemos tener esa visión de largo plazo, ¿no? ¿Cómo tendría que trabajar? A ver, sin duda el foco es Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, ¿no? Que son las sedes y que va a ir muchas personas para allá. Me parece que de los estados que están, digamos, fuera de esas sedes, pues el que está haciendo un poquito más de ruido, Quintana Roo, que inclusive creo que va a recibir a Uruguay, me parece. Pero ¿cómo se tendrían que mover los otros estados? Pues va a decir, oye, aquí estoy, ¿no? Sí. Pues ven aquí, ¿no? O sea, creo que es una gran oportunidad. ¿Cómo se tendrían que mover esas otras entidades? Sí, es muy buena pregunta. Nosotros en el estudio lo que vimos es que de más o menos de los $2.700 millones que traería
el Mundial al país, más o menos una tercera parte llegaría al resto del país, que no es en ninguna de las 3 ciudades sede. Entonces uno dice, bueno, una tercera parte es bastante, y es por el turismo. Nosotros lo que vimos es que van a venir algunas delegaciones del Mundial, algunas sedes, especialmente a Cancún y algunos otros lugares. Sin embargo, esas delegaciones, para lo que es el Estado, es algo muy pequeño. Si eso va a tener un impacto de largo plazo, creo que difícilmente se vea hoy en día. Sin embargo, ¿por qué tiene tanto impacto a nivel de 2.700 millones? Creo que veíamos que daba como 600 en el resto del país. Sí. Es por todo este consumo que se da derivado del Mundial, pero no por ir a un estadio, sino por todo el consumo que hacemos los que no tenemos la suerte de ir al estadio, ¿no? Entonces, eso sí se va a ver. Es una muy buena pregunta, porque quien no va a tener exposición, si yo soy un estado que no va a tener necesariamente exposición a los turistas, y difícilmente lo puedan capitalizar en el corto y en el largo plazo, ¿no? Pero lo que sí podemos decir es que México va a estar, al menos en el ojo y en los oídos de mucha gente, especialmente a mitad de año. Entonces, aunque yo no sea una organización sede de los partidos, sí toda la publicidad que pueda hacer sobre mi estado y las capacidades que tengo y la seguridad y toda la parte sostenible del turismo y todo eso, creo que cada dólar invertido en este año creo que puede tener mucho más impacto que en otros momentos, ¿no? Aun cuando no sea una ciudad sede. ¿Por qué? Pues mucha más gente va a estar escuchando la marca México, qué esperamos de México. Y sí creo que sería un muy buen momento para invertir más fuerte de la parte de hotelería, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió con el Gran Premio de México de Fórmula 1? Es decir, a ver, inclusive si uno revisa los datos de la Secretaría de Turismo, ve que ese final es entre octubre, noviembre, hay una alza, sí por el Día de Muertos, sí por los festivales, pero ya también las autoridades, inclusive el gobierno, dicen también sí por el Gran Premio de la Ciudad de México, que a partir de ahí se van que a la playa, que a Taxco, que a Puebla, que a Cancún, que a Monterrey. O sea, creo que esa es una gran oportunidad que debemos aprovechar, ¿no? Es que, mira, fíjense, a ver, el último año creo que se acaban de cerrar los datos de turismo a México del 2025 y creo que fueron 47 millones de personas que entraron. Esto es un exceso de 800.000 este año, ¿no? Quizá no es tanto para esos 47 millones. Pero, ¿qué pasa si de esos 47 el próximo año sube un 8%, como en los otros mundiales del 2022, y el otro 8% y el otro 8% más? ¿Cómo de nuevo como país, Cancún, las playas, los distintos puntos turísticos pueden capitalizar eso? Porque sí entraría más turismo. Claro, total. Pero entonces, de nuevo, es tanto infraestructura, es seguridad, son muchas cuestiones, es logística, ¿sí? Que nuestro país tiene que poder demostrar que el turismo lo puede recibir. Entonces, aún cuando no voy a ser ciudad sede, creo que hoy en día es un momento de demostrar todas las capacidades y hacer mucha más publicidad, porque sí entraría más turismo en los próximos años. Pero eso depende de nosotros, como país, sector público, privado y sector social, ¿no? ¿Cómo puede beneficiarse otras industrias del deporte? Es decir, pues a lo mejor otras ligas, otros equipos, otras propiedades por el mundial, ¿no? Sé que son deportes distintos, pero me parece que ahí hay algo que deberían de hacer también las otras competiciones para aprovechar ese boom. No sé cómo lo veas. Y sí, yo creo que, mira, a ver, digamos, del lado justo creo que puedo aprovechar un comercial muy corto, ¿no? De que antes comentábamos fuera de la cámara, que para el Comité Olímpico Internacional estamos haciendo un análisis del impacto económico y social de los deportes en América Latina. Como que el foco, digamos, de demostrar impacto es decir, ok, hay que invertirle más en esto, porque el impacto no es solamente, a ver, por ejemplo, yo soy un restaurante y voy a vender más, pero ese restaurante le compra a otras empresas y esas otras empresas a otras, ¿no? Eso genera muchísima derrama económica. Entonces creo que lo mismo es una invitación a las otras industrias del deporte o a otros deportes de cómo mejorar infraestructura. Aparte de todo eso tiene un impacto social enorme y de seguridad en el país, ¿no? Es decir, los impactos del deporte en el resto de la economía y en la sociedad son muy importantes y muy positivos. Entonces creo que un punto ahí muy importante es primero medir qué impactos tenemos, ¿sí? Y después a partir de eso
cómo podemos nosotros involucrar a mucha más gente que participe en estos deportes. Pero bueno, hoy en día vemos cómo mejoró la infraestructura del país, al menos en estos estadios, también en los aeropuertos. Y bueno, creo que eso es una muy buena publicidad para los otros deportes para seguir en el mismo camino, ¿no? Porque demanda para hacer deportes hay y muchísima, ¿no? Claro. Pero sí, también desde el lado de los negocios, la industria del deporte es muy importante. ¿Sí? Para finalizar, Daniel, ¿qué recomendaciones haces después de realizar este estudio, de ver la data, de reflexionar sobre todos los hallazgos que seguramente pasan los días y encuentras esta es una reflexión que me parece interesante que hubiéramos incluido? ¿Qué recomendaciones haces a estas industrias de los hoteles, retail, consumo, bares, ya a 100 días de la Copa del Mundo? ¿Qué tendrían que hacer? ¿Qué les dirías? Sí, a ver, varias recomendaciones. Por un lado, de nuevo, checar inventarios, muy importante, es decir, creo que como empresas van a tratar, creo que está bueno que se trate de maximizar el impacto en sus negocios positivo, sin embargo, como decía, sin menospreciar la importancia que tiene ese cliente, porque ese cliente, si hacemos bien las cosas como empresarios, va a volver, y puede volver, y con el boca en boca no va a volver solo él, sino también el resto, ¿no? Eso es muy importante. Segundo, algo que también tocamos un poco en el análisis es la tecnología. ¿Cuán preparados estamos para fomentar nuestro negocio a partir de la tecnología? Es decir, ¿somos cashless o no? Es decir, la gente, los turistas, especialmente los países más avanzados, no van a venir con efectivo. Claro. Entonces, ¿cuántas oportunidades podemos perder? Después, aún si nosotros pueden venir y pagar con tarjeta, ¿cuánto tiempo tardan nuestras plataformas tecnológicas para procesar esos pagos? Si yo voy a comprar un café y me tarda 20 segundos la máquina y sé que en el otro me tardó 3 segundos, y la verdad muy al de 3 segundos, porque hay tráfico, me tengo que mover rápido, ¿no? Claro. Después, temas de movilidad. ¿Cómo nos tenemos que preparar? ¿Vamos a recibir todos nuestros insumos en tiempo y forma? Y si no pasara eso, y tengo mi restaurante al 100%, ¿no? O del tema de alojamiento o gastronomía o la parte de entretenimiento que también lo tocamos en nuestro estudio, ¿no? Van a venir mucha más gente que va a querer demandar esos servicios, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos preparados? Y un último tema que no quiero dejar de lado, el tema de ciberseguridad. Cuando hay más demanda pueden haber más ciberataques, ¿no? Entonces también tenemos que estar muy preparados por ese lado de cuáles son todos esos posibles cuellos de botella que podríamos tener asociados a una mayor demanda. Y el timing del día a día va a ser crucial. Si son 39 días, son solo 13 partidos en México, pero los 39 días del Mundial, acá puede tener un montón de impacto. Entonces, ¿cómo lo podemos maximizar en el corto, mediano y largo plazo? Daniel, te agradezco mucho estos minutos que nos das aquí en Deloitte. Con muchísimo gusto, gracias. Estamos acá al pendiente de lo que necesiten. Y muchísimas gracias a ustedes que escuchan y ven el recetario. Hasta la próxima.